Pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral CONCLUANC de Asamblea Nacional Constituyente, CONCLUANC, hashtag CONCLUANC. Todos sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, la etiqueta CONCLUANC. Si usted está en Venezuela o tiene familiares que viven en Venezuela, como siempre, déjele saber, por favor, que la señal de CNN en español se ve las 24 horas del día en cnnespañol.com/en vivo, cnnespañol.com/en vivo, o en el canal de CNN en español en YouTube. Se suscribe y nos puede ver. Le recuerdo a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, esta señal abierta en estas dos plataformas, en YouTube y cnnespañol.com/en vivo, es solamente para Venezuela. Solamente para Venezuela. Ellos pueden verlos, los demás no. Y bueno, lo hacemos obviamente por el bloqueo, por la censura del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y de esta forma le damos la información que es un derecho a todos los venezolanos. Comienza la cuenta regresiva. En tan solo 6 días el gobierno venezolano se prepara para activar esa tan sonada, tan mencionada Asamblea Nacional Constituyente, que se encargará de redactar una nueva constitución y de reformar el Estado. Esta asamblea ha sido cuestionada internacionalmente por gobiernos activos, exmandatarios, instituciones, en fin, casi por quien se imagine, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué la rechazan? ¿Por qué la cuestionan? Bueno, aquí las razones. Primero, se convoca en medio de la polarización política más aguda que ha vivido Venezuela en los últimos 18 años y en medio de una crisis económica, social e institucional con protestas antigubernamentales diarias que ya han cobrado la vida de casi 100 personas. 2. Según los datos presentados por el presidente Nicolás Maduro, será una constituyente de tipo comunal, un concepto no establecido dentro de la actual constitución venezolana, y contará con 545 miembros. 364 serán electos de forma territorial, los otros 176 de manera sectorial. 3. A diferencia de lo que establece el artículo 347 de la Constitución venezolana, esta Asamblea Constituyente no fue convocada mediante el voto de los electores mediante un referéndum. 4. Aunque las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores estaban pautadas constitucionalmente para diciembre de 2016, el Consejo Nacional Electoral venezolano ha dicho que no puede llevar a cabo los comicios por demoras logísticas. Sin embargo, en cuestión de 4 meses, prepararon todas las cuestiones logísticas para la consulta constituyente, impulsada por Nicolás Maduro. Ahora, las elecciones regionales quedan en el limbo, porque las mismas podrían ser disueltas por la nueva Asamblea Constituyente, cuyos poderes superan aquellos del presidente de la República. Punto número 5. La oposición venezolana, quienes ejercen la mayoría de la Asamblea Nacional, no participarán en estos comicios al considerar que existen profundas fallas legales y constitucionales. Varias figuras adeptas al chavismo, como la fiscal general Luisa Ortega Díaz y el exministro de Interior Miguel Rodríguez Torres, también se oponen a la Asamblea Constituyente. 6. Sociólogos y politólogos consultados advierten que la constituyente podría desatar los enfrentamientos entre sectores opositores y oficialistas y llevar a Venezuela a un bloqueo internacional tras la amenaza del gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones económicas rápidas y fuertes contra el gobierno venezolano. 7. La Asamblea Constituyente será de carácter plenipotenciario y, por consiguiente, el Parlamento actual, cuyo mandato no ha terminado y está en manos de la oposición, deberá subordinarse a la Asamblea. Por último, el gobierno no ha explicado qué tiempo tiene para elaborar la Constitución. Ahora, ¿cómo serán los números de esta Asamblea Constituyente? ¿Cuántas personas van a votar? ¿Cómo será el voto sectorial? ¿Qué grupos se ven beneficiados? Bueno, todos esos datos complejos con nuestra Key Guerrero, en lo que dijo. ¿Qué tal, Key? ¿Cómo estás? Buenas noches, buen inicio de semana. Ya se habla de inéditas y polémicas características de esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero a ver, es difícil entenderlo para los propios venezolanos, más difícil entenderlo para la comunidad internacional. Estamos tratando de hacerlo a través de este programa para que entiendan cuál es la preocupación, ¿no?, por esta constituyente. ¿Cuáles son, Key, te preguntaría, estas características? ¿Cuáles son las inusuales medidas que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, adopta para garantizar la participación de este proceso?
Hola Fernando, como tú decías, serán 545 los representantes que integrarán esa Asamblea Nacional Constituyente. De este número estamos hablando de 364 que serán de carácter territorial. Habrá 1 por cada municipio en Venezuela, 2 por cada capital de los 23 estados y 7 en el distrito capital. ¿Qué significa esto, Fernando? Significa entonces que el voto no es proporcional, porque una ciudad, una localidad con pocos habitantes tendrá la misma representación que un territorio que tenga alta densidad poblacional. En el ámbito sectorial, que es el otro, se escogerán 173 representantes y esto está dentro de 7 grupos, quienes a su vez están divididos en subgrupos. Comenzamos por los estudiantes. Ellos tienen 24 espacios. 11 van a venir de instituciones públicas, 3 de instituciones privadas y 10 de los programas sociales establecidos por el gobierno venezolano conocido como las misiones. El sector de los trabajadores tiene 79 representantes. La administración pública llena 17 de esos espacios. El sector minería tendrá 2 constituyentistas cada uno. Los campesinos y los pescadores tendrán entonces 8 representantes cada uno. También los consejos comunales y las comunas tienen entonces 24 representantes, el sector empresarial tiene 5, las personas con discapacidad tienen 5 más y los pensionados cuentan con 28 representantes. Aquí lo polémico, Fernando, es que va a haber personas que forman parte de uno o más sectores de los que estamos mencionando y por lo tanto podrían tener derecho a votar más de una vez. Por ejemplo, una persona que vota territorialmente por un candidato puede votar sectorialmente si pertenece a uno de los sectores mencionados. Y bajo esa misma fórmula, una persona desempleada que no estudie o no forme parte de uno de los sectores establecidos, solamente va a poder votar una sola vez en la elección territorial. Esto hace, según los expertos que hemos consultado, que haya electores de primera y segunda categoría, Fernando. El otro aspecto es el parámetro que ha establecido el Consejo Nacional Electoral y que anunciaron este lunes. Por ejemplo, el CNN confirma que por primera vez en el país se va a permitir lo que llaman migración de votantes en 2 ciudades principales, Maracaibo y Caracas. Allí las personas podrán ir a cualquier centro de votación y no necesariamente al que están registrados. También han habilitado un centro de votación masivo. Se trata del Poliedro de Caracas, un sitio de eventos con una capacidad para 20.000 personas, donde podrán votar todos aquellos inscritos en los municipios de la capital. Y por último, no se va a utilizar la tinta para votantes, la famosa tinta morada que impide el voto múltiple. Esto, Fernando, se debe a la negativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela a fabricar el producto y hasta ahora el gobierno no ha dicho si habrá una tinta sustituta. Estos datos rápidamente, Fernando, son muy interesantes porque también fueron empleados en la consulta popular de la oposición el pasado 16 de julio. En ese plebiscito no vinculante se podía votar en cualquier recinto, hubo centro de votación de alta concentración y no se utilizó la tinta. El gobierno venezolano desconoció ese proceso porque no fue convocado por el Consejo Nacional Electoral y lo criticó por incurrir en estas presuntas faltas que ahora repite la Asamblea Constituyente, Fernando. La oposición en ese momento dijo que contaron con la participación de más de 7,6 millones de personas, así que será interesante ver los números que podrá concentrar el oficialismo este domingo. Fernando, ¿cómo la ves? Muy complicado, muy complicado como todo lo que está pasando en Venezuela, así que vamos a tratar de profundizar. No sé si el programa sea tal vez un poco futurista, ¿no?, el día de hoy, pero ¿cuál es el temor hacia el futuro de concretarse la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? ¿Qué pasaría con el país? Vamos a tratar de desenredar eso un poco, ya que establecemos lo que es o lo que puede ser. ¿Qué ocurre entonces? Pero bueno, eso es en el programa. Kay, muchas gracias como siempre. Gracias, Fernando. Gracias, saludos allá al Centro Mundial de Noticias en Atlanta con nuestra Kay Guerrero. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ahí la encuentra, tiene mucha información siempre que dar. A ver, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la constituyente es la única opción de paz en Venezuela, ¿no?, para evitar una guerra civil. La oposición, por el otro lado, promete dar la batalla y han convocado para este miércoles a una jornada de paro cívico nacional de 48 horas, el miércoles. Ante esto, la Embajada de Estados Unidos en Caracas pidió a sus ciudadanos tomar precauciones y le recomendó recolectar alimentos y bebidas para sustentarse por al menos 72 horas. Sin embargo, prepararse para un paro de tantas horas es un reto en Venezuela, ¿no? Piense usted en la escasez, tanto que se ha venido denunciando, altos números de la misma, de alimentos, de medicinas. Entonces, ¿cómo prepararse? Hay un amplio sector de la población preocupado haciendo filas en supermercados porque quieren llevar a casa pues prácticamente lo que consigan. Jorge Luis Pérez Valeri lo vio de cerca, lo escuchó
y se lo presento. Este lunes fue festivo en Venezuela, con motivo del día del natalicio de Simón Bolívar. Quedarse en casa a descansar no fue la opción de aquellas familias que transcurrieron el asueto en un supermercado. En vista de todos los rumores que se avecinan de que pueda ocurrir algo, me tuve que preparar porque siento que la seguridad la voy a tener en mi casa. La tensión crece en el país a medida que se acerca el 30 de julio, cuando se elegirá a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el mecanismo con el que el oficialismo busca reescribir la Constitución. Tengo 2 niños chiquitos y me da miedo quedarme sin comida en la casa. No sé qué va a pasar esta semana y hay que estar preparados. A la incertidumbre se suma una huelga de 48 horas convocada para el miércoles por la oposición. La verdad que mis compras siempre las hago entre miércoles y jueves, pero dado que hay el paro cívico, entonces hemos decidido tratar de abastecernos las verduras y todo para el resto de la semana. Son llamados a protestas que no todos comparten al sentir que afecta su posibilidad de comprar alimentos. Entonces uno viene a los supermercados, hace la cola y después nos dicen no hay, porque no podemos sacar los camiones, porque nos los queman, porque esto, porque lo otro. En vez de estar con esa pelea, que si trancando, que si eso, pero deberían de unirse y pensar de verdad en el pueblo. Quienes trabajan en abastos y mercados dicen sentirse intranquilos ante la actitud de los clientes. La gente, claro, está asustada, quiere comprar, tener su mercancía. Claro, en mi caso, un negocio pequeño, nos estamos viendo bastante limitados porque no llega la mercancía. O sea, la gente está comprando como desesperada, pues. Y las personas llegan, pero no hacen un mercado como normal, sino como para durar el tiempo sin venir, pues. Es un país en crisis, donde conseguir alimentos no es fácil. El temor de lo que pueda ocurrir abruma a todos, sin las mismas posibilidades de abastecerse plenamente. Sí, esta es mi compra que llevo para mi casa, porque según no va a haber nada. No ¿Qué puedo comprar? 2 harinas y un arrocito. ¿Cuántas personas comen de esos 2 paquetes de harina y ese paquete de arroz? 5 personas. El sistema de racionamiento vigente, con el que las personas pueden comprar productos con precio regulado de acuerdo al día que le corresponda, también limitó las posibilidades de algunos para surtirse. Por lo menos ahorita yo quisiera tener dinero, que saliera bastante comida para salir a comprar, porque uno no sabe qué se puede esperar. Quisiera tener la posibilidad, pero no la tengo. No la tengo. ¿Con qué se pudo abastecer hoy? ¿Qué pudo comprar? No pude comprar nada porque hoy es el día que no me toca. Ha sido la oposición política la que ha pedido a la población estar preparada y organizada de cara a esta jornada de huelga que inicia el próximo miércoles. El gobierno ya ha desestimado estas convocatorias a paro e insiste en que la paz de Venezuela solo sería posible a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que prevé instalarse como un órgano plenipotenciario en la primera semana de agosto. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Gracias, Jorge Luis Pérez Valeri. Seguimos en Venezuela, donde este sábado se confirmó la detención de Ángel Zerpa, nombrado recientemente como figura principal de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, electo por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. De acuerdo al Ministerio Público venezolano, Zerpa fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia y exigen que se dé información sobre su paradero. Según el Ministerio Público, su detención está siendo evaluada como un delito de desaparición forzada y han asignado a 2 fiscales para estudiar el caso. Zerpa, además de ser figura clave del nuevo Tribunal Supremo de Justicia establecido por la oposición, rechazado, claro, por el oficialismo, es también una persona allegada a la fiscal Luisa Ortega Díaz, una figura chavista que recientemente rompió lazos con el gobierno por oponerse a la Asamblea Constituyente. Según medios locales, Zerpa formó parte del equipo legal que representa a la fiscal Luisa Ortega Díaz en el antejuicio de mérito que analiza el Supremo venezolano tras una denuncia del diputado oficialista Pedro Carreño por presunta ignorancia en la Constitución. En fin, con todos estos detalles, voy a la pausa, voy a regresar, vamos a profundizar un poco más en este tema de la Asamblea Nacional Constituyente, para entender cómo sería la Venezuela del futuro si esta Asamblea Nacional Constituyente se concreta, si se llega a dar la misma. Trataremos de proyectar hacia adelante en la mayoría de los escenarios. Que conste, no tenemos una esfera mágica para adivinarlo, pero podemos tener un panorama aproximado. Mientras tanto, dejo a sus... Le doy la bienvenida a José Vicente Haro, abogado constitucionalista, nos acompaña desde Caracas, y también estoy con el periodista Vladimir Villegas, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, vía Skype. Saludos, señores, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo te va, Buenas Fernando? noches, Fernando, saludos. Igualmente bien, gracias a los dos. Aquí estamos tratando de... yo no voy a decir que ser adivinos, ¿no? Pero proyectar hacia el futuro. Es decir, se lo voy a plantear de esta manera.
muchos han hablado, mucho se habla hoy de todas las irregularidades de la Asamblea Nacional Constituyente como la planteó el presidente Nicolás Maduro, el tema de que sea una Asamblea Nacional Constituyente comunal, en fin, los porcentajes, todo lo que ya Key también nos ha explicado. Pero ese es el previo a. Sin embargo, el temor que se siente a través de la gente, a través de los venezolanos que están en contra de la Constituyente, hacia el futuro de Venezuela, muy pocos lo han hablado. Y yo pensé en ustedes dos para poder entender cómo cambiaría lo que hoy ya es un problema grave en Venezuela. El desabasto, un enfrentamiento entre parte y parte, problemas sociales, políticos, económicos. Ya hoy Venezuela se encuentra en una situación sumamente grave, está colapsando en muchos sentidos. ¿Qué pasa después de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Por qué temerle? ¿La cosa se pone peor aún? ¿O por qué el temor? Vamos a empezar a entenderlo, si les parece, y si me ayudan ustedes, para nuestra audiencia internacional y para nuestra audiencia en Venezuela. Vladimir Villegas, tú que formaste parte de los constituyentes de la 99. Bueno, dime algo. Fernando, ¿Cuánto poder tendrá esa constituyente y hacia dónde puede llevar a Venezuela? Bueno, en primer lugar, hay un refrán que tú debes conocer que dice que lo que mal comienza, mal termina. Comenzó de forma irregular porque no se hizo acatando pues las disposiciones constitucionales en cuanto a preguntarle a la gente si quiere o no constituyente y cómo la quiere. Y en segundo lugar, bueno, la composición que va a salir de ella es una composición prácticamente monocolor, monopartidista, y eso ya de por sí no refleja al constituyente, el constituyente que somos todos. ¿Cuáles son los peligros? Bueno, incluso para el propio presidente Maduro puede terminar siendo su propia trampa jaula, una trampa en la cual él pueda salir debilitado, con menos poder y cuidado sin poder. Es decir, desde ese punto de vista ya hay un tema de peligro para el presidente Maduro, que se le haga inmanejable, incontrolable una Asamblea Nacional Constituyente que seguramente va a ser un poder paralelo. Y también depende de quién ponga a dirigir la Asamblea, que es otra de las cosas, ¿no? Ahora, los temores fundamentales tienen que ver con el fin de un modelo que está plasmado en la Carta Magna de 1999. Eso es lo fundamental para mí. Se acaba un modelo constitucional, más que el que hemos visto, si no me refiero al modelo que está plasmado en la Carta Magna, donde los venezolanos tenemos consagrados allí todo un conjunto de derechos, hemos logrado un conjunto de avances, sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de participación ciudadana, que se verían seguramente coartados. Una primera consecuencia, bueno, en primer lugar, la supresión de la inmunidad parlamentaria, que no es un golpe contra los diputados, sino contra la delegación que hace el ciudadano cuando elige un parlamentario, contra la representación popular. Sería un golpe mortal contra la representación popular. La eliminación o la suspensión del funcionamiento de la Asamblea, la disolución de la Asamblea Nacional, otro peligro. El manejo discrecional de los poderes públicos, la restricción de derechos ciudadanos, el cambio incluso del modelo económico en cuanto a las diversas formas de propiedad, mayores limitaciones a la propiedad privada, expropiaciones, incluso, imagínate, también hemos visto un problema grave allí, que es el nivel que tienen muchos candidatos que no tienen ni idea de para qué es una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces puede convertirse aquello en un dibujo libre donde salgan a relucir posiciones de un atraso político ideológico inimaginable, que yo por supuesto le temo a eso. Pero sobre todo ya sabemos que no es una constituyente que genera paz. La primera consecuencia de esa elección es el agravamiento de la confrontación política. Y si le sumamos a eso unas eventuales sanciones por parte de Estados Unidos, que ya no serían contra funcionarios, sino contra la economía, pues contra todos los venezolanos, obviamente, imagínate el panorama. Si ya la situación económica es grave, empresas paralizadas, quebradas, la economía en una situación de marasmo, inflación galopante, imagínate tú si a eso le sumamos unas sanciones cuyas dimensiones aún no conocemos, pero por lo que hemos escuchado pueden ser sumamente severas y pueden agravar las condiciones de vida de los venezolanos y, por supuesto, trasladar la crisis política a una crisis de dimensión social inmanejable para cualquier gobierno. Entonces, los escenarios son sumamente complicados y, evidentemente, el propio día de la elección es un día de terror, por lo que hemos visto que se ha anunciado, pues, que hay toda una situación en la cual, obviamente, muchos ciudadanos van a estar dispuestos a que ese proceso no se dé. Y, además de eso, súmale la previa de la huelga general que se ha convocado. Es decir, están dadas las condiciones para una tormenta en Venezuela. Por eso yo escribía hoy un artículo que estamos entre la tormenta y un milagro político. ¿Cuál puede ser? Bueno, que se llegue a una negociación. Para eso está Rodríguez Zapatero hoy aquí en Venezuela, supuestamente, y se ha reunido con la Mesa de la Unidad Democrática en la casa de Leopoldo López. Si se da una negociación política que permita la congelación, la suspensión de la constituyente y abrir espacio a un nuevo momento y evitar el choque de trenes, pues sería la salvación, al menos de esta coyuntura.
Pero si eso no se logra, pues vamos directo pues a una situación de confrontación donde no se sabe qué puede pasar. Ahí no valdrá bolita de cristal, pero no hace falta ser adivino para prever pues aumento de la confrontación, aumento incluso lamentablemente de víctimas fatales, violencia, represión. Bueno, lo que trae consigo una situación de confrontación que incluso pudiera dejar pudiera hacer palidecer lo que fue el 11 de abril de 2002. Es el temor que yo tengo como ciudadano. Y como firmante de la Constitución, claro. Bueno, mira, que se eche por tierra, y con esto termino, Fernando, todo lo logrado en ese proyecto de país que lamentablemente no se ha ejecutado, lamentablemente ha quedado de lado para mí. Pues, y lo dices bien, yo quiero también sumarme a lo que dice Vladimir. No se tiene que ser adivino, ¿no? Hacemos esta proyección basado en la sintomatología del paciente, por decirlo así, ¿no? Tiene ciertas características que pueden determinar la enfermedad o posible enfermedad. De la misma forma se puede analizar la política en proyección por la historia que nos muestra cuáles son las consecuencias de muchos otros países en muchos otros escenarios. Pero déjame ir ahora con José Vicente Haro, abogado constitucionalista, para decirle, José Vicente, en el enfoque, en el planteamiento de lo que nos decía Vladimir, hay algo muy interesante que yo quiero traer a la mesa. El que esta constituyente pueda convertirse en la propia tumba, políticamente hablando, del presidente Nicolás Maduro y tal vez de quienes lo rodean al salírsele de las manos. Pero si los constituyentistas van a ser algunos de los que yo he visto videos, qué terror que pueda llegar a ser alguien así constituyentista. He visto algunos de los candidatos. Una cosa espantosa, surreal, de otro planeta. Explícame una cosa, José Vicente. ¿En manos de quién podría quedar el país con una asamblea constituyente que se le salga de las manos a Nicolás Maduro? Sí, Fernando, muy importante todas las precisiones que se han hecho. Y para responder tu pregunta, yo quisiera, salvando las grandes distancias y diferencias, hacer un símil y una comparación con la Revolución Francesa en la época del terror, del Comité de Salud Pública, de Robespierre y de la guillotina. La Asamblea Constituyente pretende convertirse en eso, en lo que fue el Comité de Salud Pública, en lo que fue esa persecución atroz a la disidencia en Francia y luego la guillotina de la revolución aplicada a los contrarrevolucionarios, así llamados en su momento, y que luego terminó, pues, uno de sus principales líderes, como fue Robespierre, terminó guillotinado, ¿no? Tú acabas de mencionar la palabra terror, precisamente. Yo creo que desde el punto de vista político estaríamos entrando en una etapa lamentablemente de terror en Venezuela frente a esta incertidumbre, frente a este aumento de conflictividad política, de enfrentamiento político que se avisora con la Asamblea Nacional Constituyente que se pretende imponer a los venezolanos en contra de su voluntad. Y quiero precisar dos cosas que acentúan todo esto. La Asamblea Nacional Constituyente pretende, por todo lo que se ha anunciado desde Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos los personeros del oficialismo, han anunciado que va a asumir funciones del Poder Legislativo. Va a asumir además funciones del Poder Judicial porque va a instalar una especie de comisión de la verdad con la que se pretende garantizar la paz, pero en realidad va a funcionar como tribunal revolucionario que va a juzgar a las personas que se han considerado que por ser disidentes al oficialismo han incurrido supuestamente en delitos de traición a la patria, en delitos supuestamente de terrorismo, etcétera, solamente por ser disidentes del oficialismo. Pretende además asumir funciones del poder electoral. Ya lo decía la rectora Socorro Hernández del Consejo Nacional Electoral, decía que las elecciones de diciembre, las regionales que están pendientes desde el año pasado, dependerán de lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Pretende además asumir funciones del poder ciudadano porque sentaría en el banquillo, en palabras de Nicolás Maduro, y acusaría a cualquier persona que se considere que está
promoviendo pues lo que ellos llaman el terrorismo, lo que ellos llaman la confrontación política, lo que ellos llaman la traición a la patria, que no es más que la disidencia política. En definitiva, asumiría todos los poderes del Estado en un solo poder, un régimen asambleario. Y por si fuera poco, mientras todo esto pasa, se va a ir redactando una constitución que no va a ser más que una constitución que va a retomar